Ayer creo que les contaba o mencioné en algún momento de la homilía una frase, ¿no?, que estaba un poco incompleta porque la verdad que no me acordaba y hoy busqué en Gemini, que también es una herramienta útil, la IA, y es una frase de Isaac Newton que dice así, ¿no? Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Yo creo que todos hemos hecho, o puede que ahora estemos haciendo la experiencia también de subir a hombros de gigante, ¿no? Ya sea vos como médico, vos como funcionario, como empresario, como padre de familia, como estudiante, yo como sacerdote. ¿Por qué digo esto, no? Porque esta fue la frase con la que concluimos una asignatura que se llama Misterio de Dios, que es la asignatura que es una de las más complejas y más largas, que trata sobre el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy no voy a usar propiamente palabras que hayan salido al 100% de una exégesis y fruto de la oración, sino más bien me voy a valer de Benedicto XVI, que desarrolla este texto en su libro cabecera, podríamos decir, que se llama Jesús de Nazaret, un libro que tiene así 3 tomos. Así que imagínense qué gigante nos dejó nuestra madre la iglesia, ¿no? Y que ojalá que el día de mañana alcance la corona de la santidad, ¿no? Si es que ya no lo es, y que también sea reconocido como un doctor de la iglesia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque recién por ahí escuchaba el guión que tenían aquí, y si yo me quedo con la introducción que han hecho ustedes hoy, yo podría caer en el error de pensar que Dios se contradice, ¿no? Porque ahí me decían, creo, hay que dejar todo, punto. Y aquí la primera frase ya lapidaria que tiene el Evangelio es: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Estamos perdiendo el tiempo acá, tiro mi hojita y me voy, ¿no? Porque me está diciendo que no ama a mi padre ni a mi madre. Yo creo que para entender esto, que también busqué hoy un poco más, profundicé, que para comprender estas palabras, Benedicto decía que es necesario situar en el contexto de la época, ¿no? Como lo explica Benedicto, ¿no? Porque él dice que antiguamente, en el Antiguo Testamento, ¿no?, que es la primera parte de la Biblia, decía que para el pueblo de Israel existía la convicción de que la Torá, ¿saben lo que es la Torá? La Torá, si no saben, pregúntenle a Gemini, que es el cerebrito más rápido que le puede dar una respuesta ahora. La ley de Dios, dice, ¿no?, ocupaba el primer lugar. La fidelidad a Dios y a la ley estaba por encima de cualquier otro vínculo, dice, ¿no? Familiar, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede la encarnación? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Muere la Torá? Respondan, no tengan miedo. ¿Muere la Torá o no? No pasa nada si se equivocan, ¿eh? ¿Qué viene a hacer Jesucristo? Lo perfecciona. Porque fíjense que Él toma esa exigencia radical, porque es radical. Acá no hay medias tintas, ¿no? Pero introduce una novedad sorprendente, ¿no? Porque ya no es la Torá, sino que Él se pone en el centro. Lo que antes era la Torá, lo que la Torá debería estar en el centro, ahora Él toma, ¿no? Él es la nueva Torá, se podría decir, ¿no? Jesucristo es a quien nosotros ahora debemos poner en el centro, que creo que es lo que hacemos todos nosotros. Por eso estamos hoy acá procurando recargar, ¿no?, esa pila espiritual para afrontar esta semana, ¿no? Y dice Benedicto, ¿no?, que aquí encontramos, dice, el corazón del discipulado cristiano, ¿no? El entender que Cristo no viene a eliminar nada, sino más bien a perfeccionar, me puede llevar a entender el meollo de la cuestión de hoy, ¿no? Porque en el fondo Cristo no te dice no ames a tu padre, no ames a tu madre, no ames a tus hijos. Sería un descorazonado, ¿no?, un desalmado. Y si me lo puso ahí,
Si es el fruto del amor conyugal, ¿para qué me dice después que no tengo que amar? Me dice que no soy digno, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Tiene lógica, ¿no? Porque fíjense que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el cuarto, honrar a padre y a madre. Y los tres primeros, ¿a quiénes se orientan? ¿A quién va destinado? A Dios, ¿no? Y está en el primer lugar. Y a partir del cuarto al último, ¿a quién miran? Al prójimo. Pero ese cuarto mandamiento, en esa escala, digamos, de mandamientos que continúan, también está en el primer lugar, ¿no? Entonces, no hay contradicción, porque en la medida en que un cristiano busque amar a Dios poniendo a Cristo en el centro, va a ser capaz de ser un buen padre, por ejemplo, ¿no? En la medida que tenga a Dios como padre en primer lugar, también será capaz de ser un mejor padre. En la medida que uno tenga a la iglesia como madre, también vamos a ser capaces, ustedes mujeres, de ser mejores madres, ¿no? Un sacerdote, por ejemplo, que ama primero a Cristo, servirá mejor a su pueblo. Y así sucesivamente, ¿no? Uno puede pensar con montones de ejemplos, ¿no? Cristo no viene a quitar afectos, no viene a quitar afectos, sino más bien viene a ordenarlos para que reflejen todo lo que somos, ¿no? En su integridad, el amor mismo de Dios. Y fíjense que después de esta introducción, espero no hacerme muy largo hoy, ¿no? Pero Benedicto desglosa este capítulo, digámoslo así. Es mucho más extenso, ¿no? Pero yo saqué como una síntesis de las tres cosas que creo que son importantes para mí, por lo menos, y que a ustedes les puede servir. Que en primer lugar, ¿no? Cristo es el que debe ocupar el centro, ¿eh? Acá yo no estoy hablando de que tenemos que ser perfectos, sí, hay que buscar la perfección, que es la santidad. Pero Cristo no me habla de una perfección al modo como el mundo lo entiende, ¿no? Porque fíjense que el mundo muchas veces vamos a ir al mundo y nos vamos a encontrar con que el mundo nos dice, conservate, por ejemplo, ¿no? Pensá en vos. En cambio, Cristo, ¿qué nos dice? La iglesia, ¿qué nos dice? Entregate. ¿Qué más nos puede decir la iglesia? Aprende a descubrir que eso que llevas en tu corazón, el poder ser sagrario de Cristo, no solo para tu vida, sino para los demás, implica un desgaste. En cambio, capaz que el mundo te dice, bueno, inyectate un par de ampollas para estirarte un poco la piel. Que no está mal, hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Porque por ahí lo podemos malinterpretar esto. De hecho, yo también hago un poco de deporte, porque si no, no sería un buen cura, ¿no? Porque no podría llegar a los lugares donde un cura a veces tiene que llegar, ¿no? Entonces, es importante cuidar la salud, en la medida en que esa salud se ordene al bien mayor, que es Cristo. Entonces, fíjense que él en primer lugar decía esto, ¿no? Sí, bueno, entender el cristianismo, entender el discipulado, no tanto desde una emoción pasajera, no tanto de un entusiasmo momentáneo. No, porque fíjense que ayer veíamos el partido a las 11, a uno se nos cerraba el ojo, yo pensando en la misa de las 8:30, y arrancamos medianamente bien, ¿no? No me crucifiquen porque estoy hablando de Messi ahora, ¿eh? Empezamos medianamente bien, era un rival un poco... ¿Y qué pasó? Metieron un gol, no fue válido, metieron otro gol, nos alegramos, una emoción, ¿no? Momentánea, como un chute, podríamos decir, ¿no? De energía para esa hora, ¿no? Casi las 12. ¿Y qué pasó en el segundo tiempo? Un gol. Es verdad que ya estamos clasificados, pero un gol del equipo contrario. Y quizás la emoción ya no es la de ir hacia arriba, ¿no? Sino la de quedarse como un poquito en el molde. ¿Me entienden? Entonces fíjense que Benedicto dice, no nace de una emoción pasajera ni de un entusiasmo momentáneo, sino que seguir a Cristo significa darle el primer lugar, ¿no? Ante todo, ¿no? Ante cualquier realidad que nos toque a nosotros vivir, ¿no? Ni tampoco nos dice dejar de amar a tu padre, a tu hijo, a tu esposo, a tu vecina, no sé lo que ustedes quieran poner ahora en que le venga a la mente, ¿no? Porque si no sería contradictorio y ya no estaríamos hablando de una
de una fe verdadera, ¿no? De un Dios que es bondad, que es amor, que es paz, que es libertad, ¿no? Y fíjense que en el fondo lo que nos dice Benedicto es que Cristo nos pide algo mucho más profundo, ¿no? Porque nos dice que ningún amor, por bueno y legítimo que sea, debe ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Porque en la medida en que yo amo a Dios como Dios quiere ser amado, como Él me ama, cada vez que yo hago esa experiencia del amor misericordioso en la confesión, por ejemplo, y voy a ser capaz de amar como Él me ama a mí, ¿no? Y ese ser capaz tiene rostro concreto, ¿no? Porque a veces tiene rostro de marido, que con los años se pone un poco intenso o pesado, o tiene el rostro de mujer, de esposa, que cada vez que pasan los años se pone más perfeccionista y pareciera ser que nada tiene que salirse del lugar. O se tiene rostro de hijo, ¿no? Que muchas veces, bueno, los hijos son intensos, y es verdad, pero están creciendo y bueno, hay que también dejarle que toda esa energía empiece a salir, ¿no? Porque en la medida en que esas cosas salen, uno se va conociendo, ¿no? En el temperamento, en la forma, en el carácter, y hay posibilidad de ordenar, tanto ellos como ustedes, de acompañarlos en lo que es el proceso de la maduración, ¿no? Entonces fíjense que cuando Cristo está en el centro, también nosotros aprendemos a amar mejor. Esto que le digo, ¿no? A padres, a hijos, a cónyuge, a nuestros amigos, porque también hay amigos que son intensos. También hay amigas que nos pueden llevar por caminos que no son los de Cristo, ¿no? Cuando me dicen, amiga, veníamos a tomar unos matecitos, pero en el fondo ese tomar matecitos es a sacarle el cuero a la fulana, ¿no? Porque tiene tres liñitas por acá. Ya se está saliendo de la forma. O porque estamos hablando del esposo de fulana de tal. Entonces, fíjense, ¿no? En la medida que tengamos a Cristo en el centro, de que podamos ordenar estas cosas, y voy a ser capaz de dejar que Cristo ocupe el primer lugar, ¿no? El centro, sin dejar de amar a los que Dios va poniendo en mi vida, ¿eh? Y ojo que cuando estoy diciendo esto de que nos juntemos a tomar mate y que pasa estas cosas, por ahí puede ser que uno se tenga esos deslices y caiga en el pecado. Pero en la medida en que uno tenga este orden en la vida y esta prioridad de Dios, y voy a ser capaz de evitar las omisiones, por ejemplo, que es algo de lo que nadie se confiesa, casi. O de estar atento y decir, che, amiga, capaz que no está bueno esto, la próxima nos juntamos a tomar mate y hablamos menos de la fulana, o nada, porque en el fondo eso no agrada a Dios. Entonces, una de las primeras preguntas que Benedicto se hace es, ¿qué lugar ocupa realmente Dios en mi vida, no? ¿O qué es lo que está en primer lugar en mi vida? Que en el fondo esta pregunta me tiene que llevar a razonar y a pensar si realmente estoy esclavizando mi corazón. Porque muchas veces no me doy cuenta, pero sutilmente voy esclavizando el corazón a todo este tipo de cosas que se me van pegando. Porque acuérdense que nosotros heredamos ese pecado original, ¿no? Esa herida que la vamos a tener toda la vida, pero que por encima de eso está la gracia de Dios. Y yo sé qué días atiende el cura, por ejemplo. Yo sé cuándo está el padre Fernando, cuándo está el padre Leo, o cuándo vienen algunos sacerdotes acá me está pitando esto. O vienen algunos sacerdotes acá durante el año también para hacer confesiones generales, que también eso es bueno para un cristiano, ¿no? Porque a veces capaz que estamos cansados de escucharlo a ustedes, y a ustedes también les ayuda, ¿no? Porque tienen otro punto de vista para ir encauzando las realidades espirituales que ustedes van experimentando, ¿no? En el día a día, en la vida. Y en segundo lugar, que creo que es uno de los puntos más importantes que también Benedicto toca, es de la frase esta, ¿no? Él parte de aquí: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿A alguien le resulta fácil cargar cruz? No, yo creo que a nadie, ¿eh? Pero tampoco hay que hacer ese razonamiento, ¿no? Como muchas veces lo hacemos, de pensar que la cruz solamente es enfermedad o sufrimiento. Y Benedicto, tomando un poco como partida esta frase, dice: el que no toma, bueno, la frase que recién dije, ¿no? Porque con frecuencia dice Benedicto que la cruz, nosotros cuando pensamos en la cruz, solamente la asociamos con un sufrimiento o una resignación, que es verdad, a veces nos pasa porque somos humanos, y automáticamente cuando yo veo la cruz, ¿en qué pienso?
en el dolor, en lo que supone una cruz, ¿no? Una situación financiera en la familia es una cruz, pesa, porque yo no sé cuándo voy a salir de esa situación. Una herida familiar, ¿no? que nos llevó a estar divididos, por ejemplo, ¿no? Rencor, odio, falta de perdón, es una cruz, porque nadie quiere estar enemistado con el que comparte sangre, por decirlo así, ¿no? Vínculos familiares. Pero la herida deja una marca, ¿no? Y cada vez que yo veo una marca, me lleva a pensar en ese dolor que supuso, ¿no? Esa situación, una cruz. Y Benedicto, ¿no? Solo Benedicto puede pensarlo así, ¿no? Él profundiza un poco más y dice que para él la cruz es el éxodo de Cristo, ¿no? ¿Qué es el éxodo? Un libro, ¿verdad? De la Biblia, del Antiguo Testamento. Un pueblo que salió. Entonces, fíjense, ¿no? En el fondo lo que nos está diciendo cuando nos habla del éxodo, Benedicto dice que el éxodo de Cristo es la salida de sí mismo para amar al Padre, dice, ¿no? Y por amor, ¿a quién? A nosotros. Entonces, fíjense, la cruz de Cristo, la cruz que Él cargó, una cruz que ni siquiera tenía que haber cargado, porque no tenía pecado alguno, en el fondo es lo que está cargando por nosotros. Es su éxodo, ¿no? Es salir de sí mismo. ¿Por quién? Por mí, por vos, por vos, por vos, por vos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vale toda la sangre de Cristo. Toda la sangre que se derramó en la pasión de Cristo, ¿no? En todo lo que conocemos, ¿no? Por la Semana Santa, ¿no? Esa semana intensa. En el fondo lo que nos dice Benedicto, que toda su vida es una entrega. Y la cruz es la expresión culminante, ¿no? Culmen de ese amor, ¿no? De cuánto Dios nos ama. Yo sé que por ahí es un poco complejo entender esto, capaz que ni yo lo entiendo. Y capaz que, bueno, tengo la facilidad de procesarlo, ¿no? Pero claro, con la razón y no con el corazón. Digo que es un misterio porque hay cosas que en la vida no se nos van a revelar. Porque la fe, los misterios de la fe es como un manto, ¿no? Un sutil manto que nos cubre, que nos deja entrever las realidades mistéricas de la fe, pero que no las podemos ver en profundidad. Porque no sé qué santo dijo, ¿no? En su momento, que si fuéramos capaces de ver, dice el santo que no sé qué nombre tiene, pero me vino a la mente, dice, moriríamos de amor por cuanto nos ama Dios. Creo que de hecho hay un sacerdote en una de las apariciones de Garabandal, que creo que dicen que es el cuarto testigo, si no me equivoco, de las apariciones de Garabandal, que se murió, tuvo un encuentro místico con la Virgen y apareció muerto, sin más, con una sonrisa, con un rostro, un semblante de paz, que no hay forma de explicarlo, no hay forma alguna, salvo solo decir que, bueno, murió de amor por haber visto lo que realmente es la Virgen, ¿no? De cómo es la Virgen, seguramente de la pureza, ¿no? que emana, ¿no? de ese ser humano, ¿no? Bueno, creo que a todos nos pasaría esto, ¿no? ¿Nos moriríamos de amor por eso o nos moriríamos por ver lo que Cristo padeció por nosotros en la cruz? Lo que supuso eso, ¿no? Y que ni la película de Mel Gibson, que es de las más logradas, creo que captura lo que Cristo padeció, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Significa, dice Benedicto, aprender a salir de mi egoísmo, ¿no? Porque muchas veces somos egoístas, no nos damos cuenta, eso es lo que pasa a veces. ¿Por qué? Porque vamos pensando en nosotros. Fíjense que Carlos Acuti, en los días previos a su muerte, él sabía que no se iba a curar de la leucemia, pero él decía, ofrezco estos sufrimientos por la santidad, decía, de los curas. Fíjense los pecadores que seguramente que somos nosotros, que lo ofrecía por los curas, y no por su mamá, y no por su papá. ¿Dimensionamos esto? No, fíjense, ¿no? Y después, bueno, ni hablar de lo que vino después, ¿no? La santidad que emanaba ese niño, que en el funeral dice que rebosaba de gente esa iglesia, ¿no? Y las conversiones que después vinieron, ¿no? Entonces fíjense que cuando uno realmente vive el discipulado desde el amor, transparenta la vida de Cristo, ¿no? Transparenta, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que somos perfectos, porque no lo somos,
vamos camino a la santidad, a la perfección que quiere Cristo para cada uno de nosotros, pero ahora yo creo que ninguno lo somos. Vieron que a veces decimos el justo, San José, hay que imitarlo, sí, pero San José era San José, ¿no? Y otras santas también, ¿no? Lo que padeció Santa Rita, por ejemplo, ¿serían ustedes mujeres de pasar eso? Capaz que sí, porque Dios le da un golpe de gracia tan grande como el que le dio a San Agustín, y que claro, gracias a eso tenemos esa famosa frase, ¿no? Te buscaba tanto por fuera que no me daba cuenta que te tenía muy dentro de mí, dice, ¿no? Que yo era un sagrario para que vos entres, ¿no? Y para que te quedes ahí, como muchos de ustedes hoy van a salir de acá siendo sagrarios, ¿no? Hay una anécdota del cura de Ars que tenía 2 monaguillos, dice, que había creo que era el cura de Ars, dice que siempre él observaba que había un feligrés que apenas comulgaba se iba, dice, así como comulgaba, agarraba y se iba para la casa. Y dice que un día le dice el cura de Ars: cuando ese hombre comulgue, ustedes agarren los cirios del altar y vayan detrás de él, dice. No sé, algunos capaz que reconocerán se acordarán de esta anécdota. Dice, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Dice, claro, y el hombre va saliendo de la iglesia y 2 monaguillitos con los cirios por de lado, ahí, ¿no? Uno a cada lado, ¿no? Y cuando se pregunta por qué hace esto, por qué hicieron eso, claro, porque te llevas a Cristo, porque sos un sagrario viviente, llevas a Cristo en tu corazón. Y lo estás recibiendo quizás no indignamente, pero no te estás tomando el tiempito para que ese momento sea íntimo de comunión con el Señor, ¿no? Que es lo que hacemos después de la poscomunión, ¿no? Yo supe decirle una vez: ¿a qué se quedan parados mirando para allá? Yo se los dije así, como suelo hablar yo, ¿no? ¿A qué se quedan mirando para allá? Capaz que los que están ahí sí, porque lo tienen de frente. Ahora van a hacer todos parar. Entonces, digo, ¿para qué se quedan parados si lo tienen acá adentro? Aprovechen ese momento de intimidad, porque en cuanto salgan de acá, el demonio más lo va a tentar. Y es así, porque a veces apenas abrimos la puerta de casa, el esposo nos dice: ¿por qué llegaste tan tarde? Y ya le pegamos: ¿ya vos qué te importa? Ahí está, ya perdimos la primera batalla. No estoy diciendo que perdimos la gracia, perdimos la primera batalla porque el demonio nos puso una ocasión para ir debilitando la gracia y la perdimos. Y capaz que más tarde el hijo te dice: mami, quiero comer huevo con fideo, hacete vos. Otra batalla perdida, ¿no? Y fíjense el amor que te pide: salir de tu egoísmo, salir de vos mismo, ¿no? Y son pequeños detalles que quizás a veces no los advertimos, no nos damos cuenta, pero esa es la santidad que nos pide Dios que vivamos. No nos pide que salgamos a la calle y peguemos un grito: ¡viva Cristo Rey! No está mal hacerlo, en el interior: ¡viva Cristo Rey!, ¿no? O Jesús en vos confío, como dice acá. No nos pide. No sé si nos hubiera pedido esto, no sé cuántos estaríamos en la calle gritando, ¿no? Como los mexicanos en su época, en su momento, cuántos han perdido la vida por gritar ¡viva Cristo Rey!, ¿no? O los españoles en los tiempos de las guerras, en las que tantos cristianos que hoy en día se los están reconociendo como mártires por defender la fe, por poner a Cristo en primer lugar, hoy se han ganado la corona del martirio. Yo no sé capaz que Dios no nos está pidiendo eso ahora, porque quizás como nación no estamos preparados y quizás tengamos que unirnos más, ¿no? Por eso yo ayer decía: vamos a rezar por la selección, porque ellos están concentrados como una unidad deportiva. Démosle nuestra fuerza de la oración para que también puedan dar más, ¿no? O sea, eso es lo que hacemos los cristianos: rezamos por el otro, rezamos por el prójimo. No me importa si Messi ganará no sé cuántos millones, pero el ser cristiano me dice: amá. Entonces es una forma de amar la oración, es una forma de amar el servir. Entonces fíjense, ¿no? La cruz, el significado que él le da a Benedicto, no solamente el de los problemas, no solamente el soportar una enfermedad, no solamente soportar hoy en día, ¿no? Que es tan famoso, ¿no? Y mucha gente sufre cuestiones de la psiquis, ¿no? Ansiedades, depresiones. No vamos a romantizar la cruz. La cruz no se romantiza. Es la cruz que nos toca vivir, una cruz que no es que Dios quiera porque quiere que sufra, sino que también permite como un medio para alcanzar la santidad. Pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Si hay que abordar a través de una terapia, hay que abordarla a través de una terapia. Porque en la medida que yo ordeno eso, humanamente hablando,
y quizás voy a tener más fuerza espiritualmente para abrazar la vida que me toca, ¿no? La realidad que me toca a mí, ¿no? Entonces Benedicto decía, ¿no? Cada vez que perdonamos, cuando cuesta, por ejemplo, una idea que da Benedicto, ¿no? La cruz. Que sirvamos, por ejemplo, sin buscar reconocimiento. Otra posibilidad, ¿no? Que permanezcamos fiel, decía Benedicto, cuando sería más fácil abandonar. Hay muchos cristianos que experimentan una conversión fuerte, una emoción fuerte, duran un mes, duran 3 meses, un año, pero claro, cuando se encuentran realmente con la sequedad espiritual, con esa cruz que la vida nos da, abandonamos y nos vamos por ahí quizás a nuestros hermanos separados, porque quizás allá está la respuesta, o nos vamos a las curanderas o curanderos, porque quizás creemos que ahí está la respuesta. Entonces fíjense, ¿no? Cada vez que nosotros ordenamos esto y lo llevamos y pensamos en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, en el fondo estamos cargando la cruz con Cristo, no la cargo solo. Claro, yo no veo que Cristo cargue conmigo, pero es la realidad que sucede, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, pedirle a Dios la gracia de que la cruz que me toca cargar no sea un peso inútil, ¿no? Sino más bien un peso acompañado que me permite a mí en el camino amar verdaderamente, ¿no? A ese hijo, a esa hija, a ese esposo, a esa persona que estoy conociendo y que quizás el día de mañana sea mi futura esposa, ese trabajo que por gracia de Dios tengo, que a veces me quejo porque quisiera tener uno mejor o un sueldo mejor, y sí, la realidad está difícil, pero es lo que Dios me da. Y así tantas otras situaciones, ¿no? que nos tocan vivir, que a ustedes les toca vivir, ¿no? Entonces, pedirle a Dios la gracia de que podamos ser fieles en lo poco, ¿no? De que podamos vivir como enamorados. ¿El enamorado qué hace? ¿Qué hace uno en la primera instancia del amor? El enamorado está constantemente pegajoso. Entonces, que también seamos pegajosos con Dios, ¿no? Y que seamos capaces de tener detalles de amor con Dios. Si me toca atender al público, por ejemplo, por lo menos sonreír, ¿no? A veces nos cuesta. Incluso también a veces a los curas nos cuesta sonreír porque a veces tenemos días malos, a veces dormimos mal, a veces hay cosas que tampoco nos salen como quisiéramos que nos salga, porque nos ponemos delante de Cristo y no lo ponemos a Cristo. Somos humanos también. Entonces, que también a ustedes que les toca en sus realidades, a cada uno en particular, que podamos descubrir esos pequeños detalles que a nosotros nos lleven a vivir nuestro ser cristiano, nuestro discipulado desde la fidelidad, y que cada cosa que hagamos transparente el amor de Cristo, ¿no? Porque fíjense que yo ayer le decía a la gente que quizás hay gente que el único evangelio que va a leer en su vida no va a ser este, porque creo que ni nosotros hemos completado las escrituras, ¿no? Yo por una cuestión lógica, sí, me las estudié, pero no al 100%. Y quizás ustedes, quizás menos del 50%. No sé si me quedo corto, digo el menos del 20%, ¿no? Y pudiera seguir bajando. Si somos sinceros, capaz que hasta descubrimos que el 0,001 de las escrituras, ¿no? Entonces todo el evangelio que muchas personas leerán es su vida, lo que Cristo ha hecho en ustedes, porque también es un evangelio vivo. Porque cada día procuro, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto, procuro amar a Dios por sobre lo que soy, ¿no? O cómo me descubro: pecador, miserable, falto de fe, falto de caridad. Entonces pidamos hoy a Dios la gracia de que podamos en primer lugar, poner en primer lugar a Cristo, y de que la cruz sea un camino de amor que me lleve a mí a amar más, y no solamente a pensar en la cruz como algo que me hace sufrir. Porque tomar la cruz no es cargar, dice Benedicto, con problemas, sino asumir con responsabilidad nuestro llamado a ser hijos de Dios. Ave María Purísima.